Hola a todos, queridos compañeros. Mi nombre es María José, yo soy estudiante de sexto semestre de Psicología Clínica y hoy quería conversar un rato con ustedes para poder compartirles un poco de lo que hemos estado aprendiendo nosotros en nuestra clase sobre la entrevista clínica, especialmente en la entrevista hacia niños y adolescentes en este caso. Entonces hoy quería sentarme un rato a conversar con ustedes sobre este tema para que junto conmigo podamos ir aprendiendo un poco más sobre este tema. Entonces quiero empezar por contarles la importancia de hacer una entrevista al niño o al adolescente en el caso de que tengamos un paciente adolescente. En muchos de los casos la información inicial que nos va a llegar es directamente de los padres o de los cuidadores de nuestro paciente. Sin embargo, el niño o el adolescente no va a ser solamente alguien del que se va a hablar, sino que hay que ser muy conscientes de que esta es una persona que está teniendo una experiencia emocional propia de la que tenemos que aprender también. Entonces sí, tomar en cuenta esa primera información que nos llega, pero ser conscientes de que no es una información definitiva y entrevistar a nuestro paciente después de recibir esta primera información nos va a permitir directamente adentrarnos en su mundo, comprender cómo esta persona va a interpretar lo que tiene alrededor, las personas que tiene alrededor, lo que le pasa, y también vamos a poder observar la forma en la que se comunica. Y es muy importante ver que lo que reporta el adulto, lo que va a reportar la persona a cargo y lo que nos va a decir el niño, en muchas ocasiones no va a coincidir completamente. Claro que en muchas partes sí, pero no va a coincidir por completo porque son dos experiencias, dos perspectivas completamente diferentes. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más sobre las peculiaridades de las entrevistas con niños, tanto como con adolescentes. Y cada una de estas tiene sus diferentes características y como peculiaridades. Entonces, primero, es común que muchos niños y también muchos adolescentes no vayan a acudir a la consulta de una forma voluntaria, lo que puede generar un poco de resistencia, al principio un poco de dificultad para sacar información, incomodidad y también desconfianza. Además de que los niños eh, especialmente puedan tener como una idea errónea sobre lo que sería la relación con el terapeuta, en adolescentes también, pero yo creo que sería una idea errónea diferente porque tal vez los niños no entienden lo que es tener una sesión terapéutica, lo que es estar en un consultorio, que claro que la terapia con los niños siempre es un poco más de juego y todo, pero eh, puede no entender cómo qué es lo que se va a hacer en ese momento y cómo tienen que portarse o cómo tienen que interactuar con el terapeuta. Entonces es importante siempre, como, y esto siempre se dice cuando se está tratando con niños, es ponerse a su nivel y tener una conversación y de que entiendan qué es lo que se va a hacer, porque tampoco es lindo para un niño o para nadie en realidad entrar a un lugar y no saber qué es lo que se viene o qué es lo que va a pasar. Y de la misma forma los adolescentes, muchos adolescentes tampoco saben lo que es terapia o nunca han ido, nunca han escuchado o no sabían que iban a ir. Entonces explicarles que están ahí porque sus papás conversaron contigo y pensaban que era la mejor opción, algo necesario. Eh, Preguntarle tal vez por qué cree que está aquí o por qué cree que los papás le llevaron. Y así explicarle también que es un lugar seguro en el que se va a conversar. Y también, pues, o sea, establecer ciertas reglas, tal vez aclarar lo de la confidencialidad, que suele ser también un tema un poco preocupante para algunos adolescentes, especialmente a los que se les lleva como obligados, de qué le voy a decir a mis papás
yo no te quiero contar nada porque después les voy a decir a mis papás, ese tipo de cosas, solamente para tener una relación llevadera en la que se pueda conseguir información y trabajar con eso, pues. Y pues sí, como me mencioné antes, ir explicando este tipo de relación conforme a la edad del paciente y para que se pueda entender todo. Sí. Vamos al siguiente tema, que sería un poco sobre qué son los aspectos evolutivos claves importantes durante la entrevista. Entonces aquí nos vamos a centrar un poquito más en algunos de los puntos más importantes. Creo que también hablando un poco más sobre los niños, también se aplica bastante en los adolescentes, pero tal vez aplicando más como en las etapas o los aspectos evolutivos del niño y de la vida del niño, ya que de los 4 años a los 8 años son etapas completamente diferentes en las que se está trabajando algo que no, bueno, que tiene, claro que tiene que ver, pero que no se topa en el momento, digamos. Entonces, la primera sería ser conscientes de estas peculiaridades y ser consciente de que un niño de 2 años o de 3 años no va a tener las mismas capacidades de lenguaje, de comprensión emocional, de capacidad de narrar sus emociones que un niño de 8, 9, 10 años. Y esto puede generar como dificultades para que se puedan expresar si es que no se trata como una vez más al nivel del niño y al nivel de la edad que tiene este niño. Entonces, sí, se pueden dificultar, expresar dificultades para poder comunicarse, para tener respuestas tal vez muy concretas, muy limitadas, respuestas de sí o no. Y como dije antes, también problemas para identificar las emociones. La segunda sería adaptarse al niño en específico. No todos los niños son iguales, además, todos los niños son diferentes, todos los niños son su propio mundo. Y no basta solamente con conocer las diferentes teorías de desarrollo, los diferentes modelos del desarrollo, y es clave evaluar al niño que se tiene enfrente. Entonces, no solamente apegarse al libro o a las teorías, sino experimentar frente a frente con el paciente. Para esto se pueden hacer preguntas que se pueden explorar, como qué es lo que te gusta hacer, como en un día normal para ti. Para ciertos niños esto va a ser, este tipo de preguntas tal vez no son las mejores porque son un poco abiertas. En ese caso se podría hacer preguntas un poco más concretas, como en el recreo prefieres jugar al fútbol o jugar a las escondidas, y te dice ninguna. Tú le puedes preguntar entonces qué es lo que te gusta jugar. O sea, hacerle preguntas un poco más cerradas para que tenga un poco más de, para que se fije un poco más en una respuesta y te pueda, a partir de ahí puedes indagar un poco más. Y eso nos va a permitir ver varias cosas, empezando por cómo va a hablar, cómo va a organizar las ideas y qué tan cómodo se siente contigo contándote sus experiencias y sus cosas. Ahora, en cuanto un poco más sobre la memoria y la forma de recordar, aquí se puede preguntar mucho qué tan confiable es la memoria del niño. Y en realidad esto depende mucho de la edad. No hay una ciencia cierta, una forma específica de verificar si es que te están mintiendo o no los niños, pero es importante también tomar en cuenta la forma en la que te cuentan. Y si es que llegas a ver que tal vez te están mintiendo en algo, tomar esa mentira y pensar en por qué te están mintiendo o cuál es la razón o de dónde nace esa versión de los hechos, tal vez. Entonces, pues sí, un aspecto bien importante es ver cómo es que recuerdan los niños. Y entonces aquí empezamos con una que se llama la memoria autobiográfica, que es los niños pequeños
van a tener recuerdos un poquito más fragmentados. No pueden contar de todo de corrido porque no tienen todavía esa capacidad cognitiva ni el desarrollo de la memoria en ese tiempo, porque no tienen tanto conocimiento, tienen una corta edad. Sí tienen mucho conocimiento, pero no tanto como para poder expresarlo de una forma como de corrido. En cambio, los niños mayores ya pueden expresarte sus recuerdos un poquito más organizados porque ya tienen un poco más de experiencia y ya un poco más de desarrollo cognitivo. En cuanto a, como mencioné al principio, sobre la fiabilidad del recuerdo, más información de la que te den los niños no siempre va a significar más precisión. Es decir, como también dije, hay preguntas que son muy abiertas y te pueden dar una respuesta muy vaga o simplemente no saber cómo responder. En cambio, si te vas al otro extremo, si haces preguntas muy dirigidas, también pueden influir en la respuesta que te la puedan dar. Entonces, hacer preguntas claras y específicas, pero no sugestivas. Es decir, o sea, como puse el ejemplo anterior de cómo te gusta el fútbol o te gusta las congeladas o escondidas o algo así. Es una mejor pregunta que decir como ¿y a ti no te gusta el fútbol, no es cierto? Tienes cara de que mejor te gusta, no sé, cualquier otro juego. Pero preguntas así como un poco sugestivas que pueden como influenciar un poquito. Y eso va a la influencia de las preguntas, justo que los niños pequeños son más vulnerables a la forma en la que les preguntas las cosas. O sea, su respuesta va a estar un poquito más influenciada o es más propensa a ser influenciada por la forma en la que les vas a preguntar las cosas, justamente debido por lo que hablamos anteriormente sobre el menor desarrollo cognitivo y que tienen la memoria un poco menos consolidada, por lo que pueden responder lo que crean que el adulto necesita escuchar. Y justo de la mano esto de la memoria, vamos a ir un poco sobre la verdad, la mentira y qué tiene esto de significado. Como hablé al principio justo del tema de la memoria, entonces no es correcto asumir que los niños siempre van a decir la verdad. Siempre se escucha como un niño siempre te dice la verdad. No siempre, no hay forma de corroborar esto tampoco. Y la comprensión de la verdad y la mentira se desarrolla alrededor de los 3 y 5 años. Es decir, o sea, cómo los niños saben qué es la verdad o la mentira o lo que está bien o lo que está mal dentro de este rango de edad. Entonces no hay forma totalmente fiable de detectar si es que hay una mentira. Y lo más importante, como dije antes, es comprender por qué y cómo aparece. Tal vez como si es que entiendes que hay una parte que no coincide, le puedes preguntar de una forma un poco discreta, así como, pero antes me dijiste que, no sé, que le preguntas cuál es su color favorito, te dice el azul. Y tú después están jugando, están pintando y dice, ay, el verde, yo quiero el verde porque es mi color favorito. Y tú le puedes decir como, pero antes me dijiste algo diferente, o sea, no era el azul. Y no sé, algo así un poco discreto para que te diga por qué te dijo antes el azul y cuando en realidad el verde, pero sin que se sienta juzgado y poder sacar un poco de significado. Eso también va de la mano con la comprensión y el lenguaje que utilizamos y utilizan los niños. Entonces es fundamental asegurarse de que el niño entienda lo que nosotros le estamos diciendo para que tenga una comprensión efectiva de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces para eso vamos a utilizar lenguaje claro y concreto, especialmente con niños más chiquitos, y evitar tecnicismos, tratar de hablar justo
como si estuviéramos hablando con un niño chiquito, porque en realidad estamos hablando con un niño chiquito, que no va a saber lo que es cognición o etapas del desarrollo o comprensión emocional, tipos de esas cosas, no van a saber nada. Entonces, tratar de ponernos a su nivel y usar palabras sencillas que nos puedan entender y observar respuestas verbales y señales no verbales como confusión o silencio para ver si es que nos comprendieron o no. Así se puede redireccionar y tratar de hacer que en realidad sí nos comprendan. Y con esto viene también la comprensión emocional directa de los niños. Los niños, especialmente en edades tempranas, van a tener bastante dificultad para identificar o nombrar en sí las emociones. También diferenciar. Además, aproximadamente desde los 10, 11 años, también les va a costar entender que ellos pueden sentir varias emociones, ya sea opuestas al mismo tiempo. Entonces es algo un poco complicado para que ellos nos cuenten o nos verbalicen. Así que hay que tratar de que nos puedan poner en palabras o poder usar como diferentes herramientas, como juguetes, dibujos, para que puedan diferenciar, poner nombres y poder conectar la emoción con una experiencia. Por ejemplo, o sea, puede decir, le podemos preguntar al niño que te está contando que estaba en el recreo y estaba jugando con los niños y después ellos se fueron y se rieron de él y no sabe cómo expresar eso. Tú le puedes preguntar como, ¿eso te hizo sentir triste tal vez? Te va a decir no. Puedes decir, me he enojado tal vez. O sea, indagar un poco y dando como cue de palabras para que te puedan identificar un poco mejor, especialmente si son más pequeños. Igual usando hay monstruitos de las emociones también, entonces, o como con los personajes de Intensamente, también se hace como un poco más fácil para que puedan ir identificando. Y en cuanto a la adolescencia, ya cambiándonos un poco de lado, sobre la adolescencia y el proceso emocional, que es un poco diferente porque está un poco más desarrollada la conciencia en la adolescencia, aunque también hay un poco esta confusión de tantas emociones al mismo tiempo y la dificultad en manejo y todo este tema. Sí, claramente ya hay mucha más capacidad cognitiva y también mayor sensibilidad a todas estas emociones que se está sintiendo. La adolescencia implica la búsqueda de la identidad, o sea, de eso se trata. Sobre todo al principio de la adolescencia se busca quién eres, cómo te relacionas con los demás, qué te gusta, qué no te gusta. Y esto puede generar mucha resistencia al momento de expresarse, tal vez, ambivalencia, indecisión y cuestionamiento, mucho cuestionamiento. Todo esto no debe verse como una oposición, sino como una parte también del desarrollo natural de un adolescente. Entonces, volviendo un poco más hacia directamente el proceso de entrevista o ya la entrevista en sí, hay que tomar en cuenta las condiciones previas de la entrevista. Entonces, hay que ver que sea un espacio cómodo, seguro en cuanto al espacio físico. Si es con niños, es algo que nos han repetido mucho los profesores, es que tenemos que sentarnos con ellos en el piso o sentarnos en una mesita pequeña al nivel de ellos para poder jugar con los niños. Y ahí vienen los materiales justo para trabajar con niños, ya sean juegos, dibujos, plastilinas, no sé, cosas así para que puedan facilitar un poco la terapia. Y bueno, también los padres en la hora de estar ya en el consultorio, dependiendo de los casos, puede facilitar la seguridad con ciertos niños o inhibir las expresiones, como sería un poquito más en el caso tal vez de los adolescentes. Nuevamente, ahora en el caso de los niños, el uso del juego, como he mencionado ya varias veces,
va a ser una herramienta súper importante porque nos va a permitir que el niño pueda expresar sus emociones de una forma no verbal, porque como igual mencioné anteriormente es un poco complicado a tempranas edades que puedan verbalizarlo. También nos pueden ayudar a representar experiencias en concreto y comunicar conflictos de manera más eficiente. Y pues bueno, o sea, ya un poco en cuanto a la estructura voy a ir un poco brevemente, pero la estructura de la entrevista va así, o sea, inicia siendo una presentación. Hola, yo soy María José, voy a ser tu terapeuta. Con los adolescentes un poco más directo, tal vez con los niños como día de hoy vamos a conversar un rato, querer conocer un poco sobre ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ese tipo de cosas, dar una explicación y generar este vínculo de confianza. Ya mientras va avanzando la sesión, vamos explorando las diferentes emociones, tanto el juego o la conversación. Y para ya cerrar, ir como dando este previo aviso de que se está terminando la sesión, regular emocionalmente al paciente y dar una continuidad. Como por ejemplo, hoy hablamos de cosas importantes, la próxima podemos seguir partiendo desde aquí con los adolescentes o con los niños. También como me cuentas la próxima vez que nos veamos cómo te va en el cole con tu amiguito Felipe, tal. Entonces, sí. Y pues bueno, también se va, como mencioné justo al principio de este video, que vamos a tener algunos informantes y se tiene que tener en cuenta la información de cada uno de los aportes. En muchos casos solamente padres e hijos, padres de niños y padres o adolescentes. En otros casos puede llegar a ser profesores también o DCs, otras personas que estén al cuidado de los niños que consideren importante que sepan o sean parte del proceso terapéutico. Entonces, el objetivo de recibir todo este tipo de información no es elegir una correcta o una incorrecta, es tomar todas e integrarlas para poder comprender un poco más de los procesos emocionales cognitivos que está pasando el paciente. Y en la entrevista va a haber varios momentos complicados y dificultades frecuentes que siempre van a pasar, como puede ser el silencio, la resistencia, la distracción, la sobreadaptación. Y el terapeuta, ustedes y yo, debemos ajustar un poco el ritmo. Tal vez estamos yendo muy rápido, muy intenso, muy suave para lo que el paciente en ese momento necesita. Entonces ir ajustándonos también. Si una estrategia no funciona, no especialmente, pero ahorita iba a poner un ejemplo de un niño. Si es que no te quiere contar o está un poco inquieto, decir como juguemos, pintemos, ¿qué quieres pintar? Dibujemos algo así. O con adolescentes también, cambiar de estrategia. Tal vez no se siente cómodo hablando de un tema al principio, entonces hablar de otro tema tal vez un poco más cómodo y redireccionar ese primer tema de una forma un poco más segura, ya a medida que va avanzando la sesión y se genera un poco más de confianza. Sí, entonces nuestro rol como entrevistador es ser flexible, muy empático siempre, directivo cuando sea necesario para siempre tener encaminada la sesión, y muy observador para tener en cuenta no solamente las cosas que se nos está diciendo verbalmente, sino también físicamente, y leer un poco entre líneas también. No poner palabras en los pacientes que nunca dijeran o sobre analizar lo que se está diciendo,
Si no, tal vez indagar un poquito justo con lo que se está diciendo, pero el tono el que usa, el lenguaje verbal, no verbal, perdón, etcétera. Y sobre todo también tolerar incertidumbre. Como un entrevistador y un psicólogo es bien importante saber cómo tolerar la incertidumbre y también tolerar la incomodidad. Y pues sí, para poder ya cerrar un poquito este video, solo decirles y recordarles que entrevistar a un niño y a un adolescente siempre va a implicar adaptarse al desarrollo que esté viviendo el paciente en ese momento, usar diferentes formas de comunicación, de estrategias, de herramientas para poder generar un vínculo de confianza y para poder trabajar adecuadamente, entregar múltiples fuentes, utilizar información de los padres, de los pacientes, de los tesis, de los profesores, y siempre va a ser súper importante crear este ambiente seguro y recordar que es muy complejo todo el proceso terapéutico, no se va a conseguir todo en la primera sesión. Y creo que con eso puedo acabar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por escucharme, y espero que hayan aprendido mucho y poder reforzar también un poco de cosas que tal vez ya sabía.